bendiga, soy Lilian, otra vez en el diario Vivir con Dios. Les doy gracias por sintonizar este programa y bueno, me gustaría hablarles en este momento. Bueno, tenía una idea acerca de hablar de cómo ser salvos. De ahí una conexión con el arrepentimiento, pero decidí empezar en cómo fue que el ser humano se desconectó de Dios. Y este va a ser el comienzo, pero va a haber una sintonía de 3 o 4 diferentes enseñanzas basado en cómo ser salvo, pero vamos a comenzar desde el principio. ¿Por qué nos separamos de Dios? Bueno, me gustaría invitarles a la Biblia, ¿verdad? En este momento, en el Génesis 1:27. Bueno, vamos a comenzar del 26, porque me gustaría hacerles un corto recuento acerca de por qué, cómo, para qué. Dice entonces la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, juzgadla y señorearla en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y así Dios hizo al hombre. Bueno, ese es en Génesis 1, ¿verdad? Pero también podemos encontrar en Génesis, ¿cómo se llama? En Génesis 2, vamos a leer, donde Dios dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y así fue como Dios le dio una opción al hombre, ¿verdad? Le creó el huerto, le dio todo lo que estaba en el huerto, pero también le dijo, no vas a comer del árbol del bien y del mal. Bueno, en el Génesis 3, ahí nos encontramos, desde el principio podemos leer, donde la serpiente se acercó a la mujer porque era supuestamente más emocionalmente sensible y la invitó a pecar y la mujer vio como dice la Biblia, vio que el fruto era agradable a sus ojos, ¿verdad? Y entonces así fue como la mujer se dio a fallarle, porque la serpiente les dio algo tentador. Les dijo, ciertamente que el día de que de él comieres, ¿verdad? Serán como dioses, ¿verdad? Y entonces así fue como fue, y lo podemos leer, dice, vio la mujer en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la ambición del corazón del ser humano. Y tomó de su fruto, comió, y también le dio a su marido, el cual comió con ella también. Y entonces fueron abiertos los ojos ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, así fue como entró el pecado en el ser humano. El ser humano fue creado precioso, majestuoso, con sabiduría, con inteligencia, bueno, imagínate, creado a imagen y semejanza de Dios fuimos, y entonces fuimos en toda la capacidad de la palabra completos, ¿verdad? Pero ahí es donde entra por primera vez lo que es el pecado en el hombre, ¿verdad? Y ahí es donde cuando dice que entonces los ojos se le abrieron, quiere decir que espiritualmente una desconexión, ahí donde empieza el pecado, ¿verdad? Y me gustaría que leéramos en Romanos, ¿verdad? Vamos a comenzar ahí para poderles enseñar cómo la Biblia habla de esto, ¿verdad? Romanos 3, y me gustaría que leéramos desde el 23 hasta el 26. Es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos entender esto, porque muchos nos hablan, pero si no leemos la Biblia,
quedamos hechos bolas y cuando nos preguntan dónde viste eso, dónde lo leíste, verdaderamente no sabemos dónde, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios está en Romanos 3:23 y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿verdad? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿verdad? Y podemos leer en ¿cómo se llama? Nos vamos a ir también, creo que es el libro de Primera de Corintios. Vamos a ver, déjenme chequear. Vamos a leer, aparte de leer Romanos, vamos a leer Primera de Juan, Primera de Juan 8, ¿verdad? ¿Y qué dice Primera de Juan 8? Y los estoy llevando a través de la Biblia porque, bueno, como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es cortante como espada de dos filos, ¿verdad? Y es la palabra la que penetra y nos da el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento. A veces, como dice la Biblia también, por falta de conocimiento el pueblo de Dios perece. Y nosotros ya no queremos perecer, queremos conocer y entender el porqué. La primera de Juan 8 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, dice. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo podemos decir que no somos pecadores? ¿Verdad? Si por causa del primer Adán, ¿verdad? Entró el pecado, todos somos pecadores. Todos. ¿Por qué? Bueno, mi hermano, mi amigo, usted oyente que está pendiente, es porque nacimos de la generación de Adán, ¿verdad? Por consecuencia traemos esa herencia de que nacimos bajo muerte espiritual, ¿verdad? En lo natural estamos vivos, podemos hablar, podemos tener 5 sentidos de razonamiento, pero cuando hablamos de lo espiritual estamos completamente separados de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa? Esta es la enseñanza de hoy. ¿Qué significa pecado? Bueno, yo lo escudriñé en algunos diccionarios. En un diccionario dice que pecado es rebelión. En otro diccionario dice, el pecado es cualquier acción, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, cualquier clase de emoción o pensamiento o intención del corazón, de la mente, del alma, de nuestro ser, que va en contra de las normas de Dios. Eso es pecado, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo es que, aparte de que nacimos bajo pecado, y por herencia de Adán, ¿verdad? Estamos separados de Dios. Y algunos dicen, porque he escuchado mucho esto, dicen, no, pero yo soy bueno, yo soy noble, yo le hago bien a todo el mundo, a nadie robo, a nadie mato, a nadie le hago daño. Yo tengo por herencia el cielo. Mi hermano, mi amigo, usted que está escuchando, le quiero contar una noticia. Fíjese que no, porque no vamos a entrar al cielo por obras. Obras es ser bueno, obras es dar de comer a alguien, obras es ser noble. Esas son obras, pero no vamos a heredar el cielo por obras para que nadie se gloríe. Pero sí vamos a heredar el cielo por confesar, por recibir, por aceptar ese sacrificio en la cruz. Entonces vamos a poder. Dice que si nos arrepentimos y confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón que Él murió y al tercer día resucitó, entonces recibimos perdón de pecados. Bueno, si quiere lo llevo al libro de Juan, ¿verdad? Libro de Juan dice, libro de Juan
da San Juan 1, y le hace el 12 y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué necesita usted para que sus pecados sean perdonados? Bueno, Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado en forma de hombre, nacido de una virgen, en un vientre, en cuerpo de hombre, dejó su potestad de gloria, su trono de gloria, se despojó a sí mismo, no importando que él era Dios, y vino a morar entre nosotros y dio su vida en una cruz por amor a usted, a mí, a una humanidad separada de Dios. ¿Ya? Entonces ahora tenemos por gracia, no porque lo merecíamos, no porque éramos dignos, no porque teníamos méritos, no porque por gracia y por amor. Vamos a leer Juan 3:16. En verdad, y esto implica todo lo que luego después en la enseñanza del arrepentimiento o en la enseñanza de cómo ser salvo van a estar también. Pero si vamos a Juan 3:16, usted se va a dar de cuenta el amor de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer desde el 15. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo entonces él para que usted, yo y la humanidad entera no nos perdamos? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en él crea, ¿qué necesitas? Creer. No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué el Hijo de Dios, con toda su gloria, su majestad, su santidad, su perfección, vino a morir en una cruz? ¿Sabe qué, mi amado hermano? ¿Sabe qué, mi amigo? Porque usted y yo estábamos muertos, muertos. Por más que nos hubieran crucificado en una cruz, nunca hubiéramos podido abrir esa puerta al cielo, una entrada gloriosa y celestial al cielo. Nunca, porque no había santidad, no había majestad, no había un trono, no había nada de todo esto en nuestras vidas. Es más, si Dios, Jehová de los ejércitos, no hubiera mandado a su Hijo único a morir en esa cruz por amor a usted y a mí, estuviéramos completamente perdidos, ¿verdad? Completamente perdidos. ¿Qué es lo que el pecado hace? Bueno, el pecado nos separa de Dios. El pecado fue el que trajo la maldición a nuestras vidas. El pecado es el que nos hizo. Dice la palabra de Dios, y vea que lo voy a leer porque a mí la palabra es la que abre el entendimiento. La palabra es la que le deja saber a usted. La palabra, ¿verdad? En Génesis 3 dice, aquí donde el Señor les dijo, mas Jehová Dios llamó al hombre, ¿verdad? Y le dijo, ¿dónde tú estás? Y el hombre se escondió porque el miedo, el temor, la codicia, la avaricia, esas maldiciones, esas cosas entraron por el pecado, la ruina, el dolor, la enfermedad, todas esas cosas, la culpabilidad entró por el pecado, amado hermano, por el pecado, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Le dijo a la mujer. Y la mujer le dijo, la serpiente, ¿verdad? Porque Adán también le dijo, la mujer que me diste, ¿verdad? Y Jehová le dijo a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y mire lo que le dijo a la mujer. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz, otra maldición. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Espinos por tu causa, por mi causa, por la humanidad entera, porque por un hombre dentro del pecado, a toda la humanidad.
a todos nosotros y nos alcanzó. ¿Tenemos culpa? No. Pero recordemos lo que David decía, ¿verdad? Y eso, todos pecamos y todos tenemos muerte, ¿verdad? Y ahí dentro la dolencia, ahí dentro la enfermedad, ahí dentro la avaricia. Es el pecado que lleva a nuestra alma a un final cruel si no buscamos el perdón de nuestros pecados, si no buscamos la sangre de Cristo, si no buscamos a arrepentirnos, a buscar el perdón, ¿verdad? Y el pecado es el que nos hace estar ciegos, nos debilita, nos quita la sabiduría, el entendimiento, la prudencia, nos roba las bendiciones que Dios ya nos ha dado de antemano. Es el pecado que nos ciega por completo, ¿no? No somos capaces de nada sin Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es en lo natural. Todo lo que hacemos, andamos, compramos, trabajamos, estamos hablando de herencias naturales aquí en la tierra. Pero mi hermano, hay una verdad y esa verdad tenemos que aceptarla. Somos de Cristo. Vivamos o muramos, si usted confiesa a Jesucristo como su Salvador, es de Cristo. Pero ¿sabe qué? Es una verdad. O eres de Dios o eres del diablo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Por qué? Porque hay un cielo, pero también existe un infierno. Usted decide. Usted decide. Pero así dice la Biblia, que por un hombre entró la muerte a toda generación y a todo ser humano, pero también por un hombre entró la vida eterna. Lo dice. Todo aquel que cree y le recibe y lo confiesa, dice que a ese Dios lo recibe y no lo rechaza y lo hace su hijo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender esta verdad, tenemos que buscar acercarnos a Dios. Dice, bueno, y podemos leer todavía en Juan, el 8, el 9, dice, el libro de Juan habla de esto, el libro de Juan, primera de Juan, 8. Primera de Juan dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ya no diga usted que usted no es un pecador. Ya no diga usted que usted es muy bueno, muy noble, ¿Sabe por qué? Porque esas se llaman obras y las obras no te abren el camino al cielo. ¿Quién te abre el camino al cielo? El creer. ¿Creer en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué tengo que creer en Jesucristo? Algunas personas me han dicho, ¿y quién le dijo a Jesucristo que muriera por mí en la cruz? Mi hermano, si Él no hubiera muerto en la cruz por ti y hubiera resucitado al tercer día, estuviera el mundo entero, tú y yo, condenados a una vida eterna en el infierno. Hay que dar gracias. Hay que dar gracias porque Dios, en su infinita misericordia, se acordó de nosotros. ¿Ok? Hay que dar gracias, ¿verdad? Isaías 1:18 dice, venid luego a mí, dice el Señor. Si vuestros pecados fueran como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Si vuestros pecados fueran como rojo, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Job 25:4-6 dice, rendir cuentas de ti mismo, ¿verdad? Rendir cuentas de ti mismo. Es necesario rendir cuentas de nosotros mismos. Me gustaría que fuéramos a leer Santiago 4, el libro de Santiago 4:17. Y dice así, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, le es contado como un pecado. Ahora, usted está escuchando esta palabra y usted está viendo lo que dice la Biblia. Si ahora que el Señor le ha hablado, usted no hace como hizo David. ¿Cómo hizo David? Vamos al Salmo 51. Reconocer nuestro pecado es muy importante. Reconocerlo. Salmo 51, desde que lo comience a leer, 51:1 dice así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Asimismo lo dijo Pablo. Veo que hay miembros dentro de mí que quieren hacer cosas que yo no quiero, dijo Pablo. Y me obligan, dice Romanos 7:19. Pablo lo dijo, léalo. Decía David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, aún en maldad me concibió mi madre, en maldad fui formado y en maldad fui concebido. He aquí, tú amas la verdad en oculto. Y él empieza a decirle algo. Dice, purifícame con hisopo, quiero ser emblanquecido. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando estas cosas pasan, mi amado hermano, amigo, llega el gozo de la salvación. Llega el espíritu de amor a tu vida. Bueno, esta es la palabra que traje hoy día. Que el Señor te bendiga, que el Señor te colme de bendiciones. La paz, la misericordia esté sobre tu vida. Que el amor del Padre, el sacrificio y la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tus sueños, sobre tu trabajo, en todo lo que hagas. Se multiplique la bendición. Que el Señor me les bendiga. Gracias por sintonizarme y recuérdate, dale que te gusta y compártelo, por favor.